En julio de 1943, la costa brasileña estaba llena de submarinos alemanes. En ese momento, un talentoso aviador de la Fuerza Aérea Brasileña se enfrentó a un condecorado comandante alemán de submarinos. A pesar de la ventaja numérica y tecnológica aliada, a inicios de 1943, la batalla del Atlántico mostraba claras señales de favorecer a la marina alemana, amenazando con estrangular definitivamente a Gran Bretaña. En marzo de 1943, el sistema de manada de la Kriegsmarine operaba en su apogeo, coordinando ataques con gran éxito gracias a comandantes de submarinos experimentados. Un cambio en el funcionamiento de la máquina Enigma también dejó a los descifradores británicos en Bletchley Park completamente ciegos durante 10 días, favoreciendo una vez más la suerte de los alemanes. El resultado fue una verdadera masacre, con 82 barcos hundidos solo en ese mes, totalizando casi 500,000 de toneladas, provocando que el gobierno británico entrara en pánico y pensara en terminar el sistema de convoyes. Sin embargo, en los siguientes 2 meses, la balanza cambió por completo y trajo tragedia a los lobos grises alemanes. En el mes de abril, solo 39 barcos fueron hundidos con la pérdida de 15 submarinos. Y en el mes siguiente, conocido por los alemanes como Mayo Negro, la Kriegsmarine perdió nada menos que 43 submarinos, una cuarta parte de su fuerza total. Ante un resultado tan desastroso, el almirante Karl Dönitz, comandante de la Marina alemana, reconoció: "Acabamos de perder la batalla del Atlántico". Aunque reconocía que el Atlántico Norte era muy hostil para sus submarinos, Dönitz dirigió su atención al Atlántico Sur, donde los vitales suministros de caucho brasileño y carne argentina seguían hacia Estados Unidos e Inglaterra. El Atlántico Sur presentaba un dispositivo de defensa mucho menos desarrollado que el del norte. Ahí el alto mando naval depositó sus esperanzas en esa época sombría. Incluso cuando Brasil ya había comenzado en mayo de 1942 sus ofensivas contra los submarinos del eje que patrullaban nuestra costa, pon atención a lo que digo. Y aunque Estados Unidos también había instalado su cuarta flota en el litoral brasileño, los submarinos todavía encontraban aquí una zona de actividades mucho más tranquila y llena de objetivos fáciles. Así partió a la costa brasileña entre mayo y junio de 1943. Un grupo de submarinos con instrucciones de eliminar la navegación mercante aliada cerca de sus puertos de origen. Partió de Kiel, en el mar Báltico, el 13 de mayo de 1943. El submarino U-199. Un nuevo y gigantesco barco del tipo 9D2 oceánico. Diseñados para sostener operaciones durante meses lejos de sus bases en Europa, los submarinos del tipo 9D pesaban 1.600 toneladas y tenían 87 metros de largo. Con una tripulación de hasta 64 hombres, poseía 6 tubos lanzatorpedos, 4 en la proa y 2 en la popa, llevando un complemento de 22 torpedos en cada patrulla. En su cubierta tenía un cañón de 105 milímetros y una nefasta sorpresa para las aeronaves antisubmarinas aliadas que atacaban en vuelo rasante: 2 cañones antiaéreos de 20 milímetros de alta cadencia de tiro. El U-199 fue construido en los astilleros de Bremen, iniciando su quilla en diciembre de 1941 y comisionado en la Kriegsmarine el 28 de noviembre de 1942, siendo puesto al cuidado de un comandante condecorado, el capitán Leutnant Hans Werner Krauss. Krauss había ingresado a la Kriegsmarine como cadete en 1934, sirviendo más tarde a bordo del crucero Königsberg, antes de transferirse al arma submarina. En octubre de 1939, después de completar el entrenamiento en enero de 1940, se convirtió en pupilo del legendario capitán Ginter Prynne, comandante del U-47, quien había hundido el acorazado británico Royal Oak el año anterior. A bordo del U-47 como primer oficial, entre marzo y octubre, Krauss participó en 5 patrullas con el intrépido Prynne, ejecutando los procedimientos de ataque que resultaron en el hundimiento de 19 barcos enemigos. Dejando el U-47 en noviembre de 1940, Krauss recibió su propio mando, el nuevo barco del tipo 7BU-83, el día 8 de febrero de 1941. Tras 2 patrullas en el Atlántico, Krauss fue enviado a operar en el Mediterráneo.
en apoyo a las operaciones de la Reda Mare en Italia contra la navegación británica que llevaba suministros a Malta y Egipto. El U-83 realizó la peligrosa travesía de Gibraltar el 18 de diciembre de 1941, llegando a Messina, en Sicilia, desde donde comenzarían a operar en la región. Las aguas claras del Mediterráneo eran bastante peligrosas para los submarinos del eje, que en toda la extensión del mar estaban al alcance de las aeronaves británicas basadas en la región. Aún así, en junio de 1942, Hans Werner Krauss hundió otras 4 embarcaciones enemigas. Fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 19 de ese mes. A principios de septiembre, Krauss fue convocado a Alemania, entregando el mando del U-83 y dirigiéndose a Bremen, donde su talento fue reconocido al recibir el mando del flamante U-199. Después de un periodo de entrenamiento y calibración del nuevo submarino, Krauss recibió órdenes de dirigirse al Atlántico Sur el 13 de mayo, preparándose para contrarrestar un posible aumento en la presencia de submarinos del eje en la costa brasileña. Los estadounidenses habían transferido a Natal, aún en diciembre de 1942, el escuadrón MP-74, equipado con el Martin Patrol Bomber Mariner, un bimotor de bombardeo naval. En abril de 1943, el escuadrón fue trasladado a la base naval de Aratu, cerca de Salvador Bahía. Desde ahí atacó submarinos en la zona y hundió el U-128 con bombas. El 17 de mayo en Aratu, los estadounidenses brindaron entrenamiento de patrulla marítima a nuevos pilotos entusiastas de la Fuerza Aérea Brasileña. Y entre ellos estaba un joven de 23 años de edad llamado Alberto Martins Torres. Hijo de una pareja de diplomáticos, Torres pasó su infancia en Alemania y Turquía, terminó la preparatoria en Brasil y, como querían sus padres, planeaba convertirse en diplomático. Fluente en 6 idiomas, estudiaba Derecho en Río de Janeiro en 1941, cuando el presidente Getúlio Vargas fusionó las aviaciones militares del ejército y la marina, creando la Fuerza Aérea Brasileña. Aunque era neutral, dada la emergencia del estado de guerra mundial, Brasil necesitaba aumentar su número de pilotos militares. Y aprovechando las oportunidades abiertas por la nueva cercanía con Estados Unidos, abrió de inmediato una convocatoria para voluntarios civiles. Uno de los primeros voluntarios fue justamente Alberto Martins Torres, quien al ver el anuncio no tuvo dudas y abandonó la Facultad de Derecho. Enviado a Estados Unidos en diciembre de ese año, Torres fue entrenado en Randolphville, Texas, y finalmente fue declarado piloto militar en octubre de 1942. Él entonces regresó a Río de Janeiro para concluir su curso preparatorio de oficial de la reserva, mientras también servía en el primer grupo de patrulla, con base en el aeropuerto Santos Dumont, que utilizaba el bimotor Lockheed A-28 Hudson y el hidroavión Consolidated PBI-5 Catalina. Después de concluir también su entrenamiento operativo con el escuadrón americano, en Bahía, Torres se volvió apto para comandar misiones de patrulla y cobertura aérea de convoyes. Pero en ese momento tenía poca idea del papel histórico que llegaría a desempeñar. Mientras Torres terminaba su capacitación, Krauss se acercó a la costa brasileña, pasando entre Fernando de Noronha y el atolón de las Rocas, frente a Natal. En ese momento, el submarino fue localizado en la superficie por un Hudson estadounidense, pero no hubo combate porque la aeronave no estaba armada. Sin embargo, se dio la alarma en toda la costa brasileña, señalando la presencia de otro submarino alemán en la zona, lo que dio inicio a un período de intensa actividad. Como no se veía desde el año anterior, no había hundimientos de barcos brasileños desde marzo, pero a principios de julio, tanto el U-590 del teniente Werner Krier como el U-513 del capitán Friedrich Guggenberger hundieron embarcaciones nacionales cerca de la costa. El temor a otra masacre marítima alarmó a las autoridades brasileñas. Al llegar a su zona de operaciones en la costa de Sao Paulo, el U-199 observó silenciosamente la navegación, buscando objetivos que emergieran por la noche y permaneciendo a una profundidad de 20 metros, accesible al periscopio durante el día. Después de días de búsqueda infructuosa, Krauss llegó a la costa de Santa Catarina, donde luego el U-5-113 de Guggenberger fue hundido, pero regresó a la costa de Río de Janeiro. A las 21 horas del 3 de julio, el U-1199 navegaba en superficie cuando fue detectado repentinamente por el reflector de un Mariner del Patrulla de Vigilancia 74 pilotado por el teniente Harold Carey.
Aunque sorprendidos, los alemanes respondieron rápido con los cañones antiaéreos del Combes, alcanzando fatalmente al hidroavión estadounidense, que explotó en un violento choque contra el océano. El 22 de julio, el submarino avistó en superficie el pequeño barco pesquero brasileño Shangri-La y, sospechando que informaría su posición, el U-199 lo hundió con disparos de cañón de 105 milímetros, matando a toda la tripulación de 10 hombres. 2 días después, frente a São Paulo, Krauss avistó el carguero inglés Rensada de 4.160 toneladas. Un torpedo del U-199 impactó el barco por el centro, partiéndolo en dos y hundiéndolo en 20 minutos. Después de ese rotundo éxito, Krauss ordenó una retirada hacia el este, escapando de las defensas costeras de Brasil hasta que la situación se calmara. Hasta el día 29, él ordenó volver a las aguas territoriales. El capitán recibió por radio desde la red de espías alemanes en Río de Janeiro que un gran convoy saldría de la bahía de Guanabara hacia Estados Unidos. Krauss decidió tentar su suerte y atacar el convoy, incluso entrando en la zona de patrullaje más intensa de la costa brasileña. En las primeras luces de una hermosa mañana de sábado, 31 de julio de 1943, se preparó para despegar de Río de Janeiro un recién adquirido avión PBI-5 Catalina de la Fuerza Aérea Brasileña que tenía en los controles al aspirante Alberto Martins Torres. En el asiento del copiloto estaba el teniente José Carlos de Miranda Correia, otro de los prometedores aviadores brasileños de la época. Con el sol naciente a su izquierda, Torres y Miranda despegaron con todas las municiones en las ametralladoras y 4 cargas de profundidad de 150 kilos. Después del despegue, Torres se acostó en la litera del fuselaje, dejando a Miranda en los controles y llevando el Catalina a la zona de patrulla designada sobre Cabo Frío. En ese mismo momento, el U-199 fue localizado en la superficie, a 100 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, por un mariner americano y un Lockheed Hudson brasileño que estaba en patrulla, pilotado por el teniente Sergio Schnur, quien instantáneamente reportó al comando la posición del enemigo. La aeronave americana atacó al submarino, pero falló al lanzar sus bombas, permitiendo el ataque del bombardero brasileño. Schnur entonces inició una curva, posicionando el Hudson para atacar al barco alemán, que en ese momento ya apuntaba sus armas antiaéreas contra la aeronave. 2 bombas lanzadas por el Hudson cayeron cerca del U-199 sin embargo, alcanzarlo de lleno. No satisfecho, Schnur hizo una segunda pasada sobre el enemigo, abriendo fuego con sus ametralladoras y hiriendo gravemente a los marineros que operaban los cañones antiaéreos. Regresando pronto a Río de Janeiro, poco después de que el mensaje de Schnur llegara a la base, el comandante de la patrulla, el mayor José Carfilho, activó de inmediato el Catalina de Torres, ordenando un cambio inmediato de rumbo hacia el submarino alemán. Con la alerta, Torres reasumió el control del Catalina, recibiendo la comunicación por escrito. Actividad submarina enemiga, coordenadas tal y tal. Miranda marcó el punto en la carta y trazó el rumbo. Puse el avión en piloto automático y en el rumbo indicado, en régimen de crucero forzado, con 2.350 revoluciones y 35 pulgadas de compresión. Eran como las 8:35 de la mañana. Rumbo a la posición enemiga, los artilleros brasileños hicieron ráfagas de prueba con sus ametralladoras .50. Configuraron el intervalómetro para lanzar las cargas de profundidad a 20 metros de distancia entre explosivos. Después del primer lanzamiento, si se ejecutaba bien el ataque, las cargas explotarían a 7 metros de profundidad, un alcance fatal para un submarino en la superficie o en inmersión superficial, al llegar al área señalada poco después de las 9 de la mañana. Con el sol a sus espaldas, Torres y Miranda vieron la silueta negra del submarino alemán, alineado de este a oeste sobre el océano, seguido por una larga estela de espuma blanca. A 600 metros de altitud y lleno de adrenalina, Torres inició un picado bajo para atacar, con el atento teniente Miranda a su lado, con las manos en el control del lanzamiento de bombas. A 300 metros, los pilotos brasileños distinguieron claramente las piezas de artillería en la cubierta del U-199 y los detalles de su camuflaje poligonal gris. En la torre de observación del submarino, Krauss notó la llegada del Catalina, ordenando una inmediata y cerrada curva a la derecha para proteger el flanco de su embarcación.
así frente a Torres. Al ver la maniobra, Torres alcanzó a notar las llamaradas de los cañones antiaéreos de 20 milímetros que disparaban contra su lento Catalina. El piloto ordenó que las 3 ametralladoras abrieran fuego contra el submarino para dificultar la puntería de la antiaérea. Y a apenas 100 metros de altitud, en perfecto alineamiento con el barco abajo, Miranda Correa lanzó las bombas justo cuando pasaban por encima. La primera bomba cayó junto a la proa, una segunda a la mitad y la tercera al lado de la popa, generando 3 grandes círculos de espuma blanca en el agua. Un lanzamiento perfecto. Mientras las cargas se hundían, Torres bajó el avión a 50 metros, pegado a las olas para evitar la reacción antiaérea y haciendo una cerrada curva a la Licenizanum. En ese instante Miranda miró atrás y vio al U-199 saltar del agua por las 3 grandes explosiones. Con el submarino ya hundiéndose lentamente, Torres hizo una segunda pasada, lanzando su cuarta y última carga de profundidad que explotó cerca de la popa del Lobo Gris. El entusiasmo recorrió a la orgullosa tripulación brasileña que acababa de llevar al enemigo la venganza del país por los hundimientos que lo arrastraron a la guerra. Emocionados, enviaron por radio la señal SSSS, que significa submarino avistado, SAM hundido, o submarino avistado y hundido. Al haber avistado a algunos sobrevivientes en el agua, el Catalina, junto con el marinero estadounidense, que observó y registró toda la acción, lanzó 3 botes salvavidas al agua y acompañó a los sobrevivientes durante 2 horas hasta la llegada del barco de apoyo estadounidense United States Ship Barnegat, que rescató a los sobrevivientes del océano. De 61 tripulantes, solo 12 sobrevivieron al ataque, principalmente los que estaban en la torre y cubierta. Eran 4 marineros y 4 oficiales, incluyendo al capitán Hans Werner Krauss. Los sobrevivientes fueron llevados al campo de prisioneros de Recife, el único en Brasil, y posteriormente fueron transferidos a los Estados Unidos. Allí, mientras estaba cautivo en el campo Papago Park, cerca de Phoenix, en Arizona, Krauss se asoció con el capitán Friedrich Guggenberger, que también había sido rescatado en la costa brasileña, y, junto con otros 23 prisioneros, emprendieron la espectacular Gran Fuga de Papago, en la noche del 23 al 24 de diciembre de 1944. ¿Te interesa la versión alemana de Fugados del Infierno? Si este video llega a 15,000 likes, les cuento cómo fue. Krauss fue recapturado el 2 de enero de 1945 a unos 40 kilómetros de Phoenix, mientras huía a México. Después del fin de la guerra, fue transferido a una prisión en Alemania y, el 22 de mayo de 1946, fue puesto en libertad. Hans Werner Krauss falleció a los 74 años de edad, el 25 de mayo de 1990. Alberto Martins Torres volvió a Río de Janeiro y fue recibido como héroe mientras la misión era noticia nacional. Los tripulantes recibieron la medalla al mérito aeronáutico de Salgado Filho y Torres obtuvo la Distinguished Flying Cross de los estadounidenses por el logro. Al año siguiente, Torres y Miranda combatirían en Europa junto al Senta Apua, donde Alberto Martins Torres se convertiría en el piloto brasileño con récord de misiones de combate, habiendo cumplido 100 de ellas. Pero esa historia la verás otro día. Y entonces, ¿te gustó este video? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones. Cuando suba más videos, aquí estaré. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo. Desde la sala de guerra.